Vamos a ver, por ejemplo, acá el caso del ejercicio 5, que dice lo siguiente, ¿no? Tenemos para esas ecuaciones diferenciales que están ahí, tratar de encontrar la solución general, y con los métodos que nosotros sepamos que se pueden sacar, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo? Yo voy poniendo los distintos ejemplos, y vamos a ver 2 o 3 casos, ¿sí? Como para poder resolverlos. Los casos de ecuaciones diferenciales, yo les diría que la mayoría se pueden resolver, se pueden chequear obviamente por distintos métodos, pero si ustedes los quieren chequear y quieren saber si están haciendo las cosas bien y si quieren estar un poco más seguros, todo esto lo pueden revisar cuando van a Wolfram Alpha, que es un, digamos, como software que nosotros siempre lo recomendamos acá, que tiene, la verdad, una de las gamas de resoluciones más completas de todo este tipo de materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer los casos 5, 6 y 7, ¿sí? Que ya les digo son exclusivamente de resolver ecuaciones diferenciales, y la idea acá, ¿sí? Digamos, de todo lo que es ¿cómo es? De todo lo que es la guía, y tratar un poco de ir, ¿sí? Digamos, a la parte central del tema, ¿sí? Tratando de digamos, no ir demasiado a detalles teóricos. Sí hay material de ese tema, pero nosotros nos estamos centrando solamente en los ejercicios claves de la materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente, fíjense. Y', la primera ecuación, que es y' más 2 por x por y, que esto es igual a 4x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? ¿Sí? De esta parte de la ecuación, la idea sería la siguiente. Hay varias técnicas que se pueden sacar, ¿no? Pero una opción sería, por ejemplo, ver si se puede usar variables separables, que es una de las sugerencias del libro, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este caso para variables separables? Lo que tenemos que hacer en este caso es pensar nuestra función, nuestro y', ¿sí? Como justamente el producto, ¿sí? de ambos diferenciales, ¿sí? En este caso, si es y', es la derivada de y respecto de x, ¿sí? De nuestra función original. Entonces, cuando lo reemplazamos, ¿sí? Acá nos va a quedar diferencial de y respecto de x más 2 por x por y, que esto nos queda como 4x, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a continuación? Bueno, la idea sería tratar de ordenar los términos que tengan x por un lado y términos que tengan y por el otro lado, ¿sí? Y tratar de, digamos, ver qué es lo que ocurre, cómo se pueden separar mejor. Yo por ejemplo, voy a ordenar del lado derecho de la ecuación, ¿sí? Los términos que tengan x, por ejemplo. Entonces voy a tener diferencial de x o derivada de y respecto de x, que esto nos queda como 4x menos 2 por x por y, ¿sí? Y acá una de las opciones es sacar, por ejemplo, factor común 2x, fíjense que está repetido en ambas partes del término, con lo cual acá nos va a quedar como 2 menos y, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros observamos de este lado, no? Bueno, este es un caso que sí se podría usar variables separables para resolver la ecuación por el motivo siguiente, fíjense. Nosotros lo que vamos a tener, por ejemplo, en este caso es tratar de agrupar de ambos lados, en ambos términos, las variables con x y las variables con y, de ambos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, de este lado tendríamos, ¿sí? Yo voy a tratar de hacer las derivadas, ¿ok? Vamos a tener los términos con x, que los voy a agrupar acá, ¿sí? En verde, y los términos con y, que en este caso están acá agrupados en rojo, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta de este caso? ¿Sí? En este caso vamos a tener, voy a agrupar en rojo, de ambos lados de la igualdad, por ejemplo, ¿sí? Paso 2 menos y dividiendo de este lado, y luego paso el diferencial de x multiplicando, ¿no? Con lo cual esta ecuación va a pasar a ser diferencial de y sobre 2 menos y, que esto me queda como 2 por x por diferencial de x, ¿sí? De hecho, si ustedes quieren reescribir esta ecuación y tratar de ponerla de una forma un poco más potente, si quieren, un poco más clara, lo que se puede hacer es lo siguiente. A este 2 menos i que ustedes tengan de este lado, lo que se puede hacer es multiplicarlo por menos 1 y de hecho sacarlo en cuenta, digamos, y poder distribuirlo como corresponde, ¿no? Entonces, vamos a tener diferencial de i menos diferencial de i sobre i menos 2, que esto nos va a quedar como 2x diferencial de x, ¿sí? Que también este menos se puede pensar de este lado de la igualdad, ¿no? Y a esto
hacer la integral en ambas partes de la igualdad. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a tener sería lo siguiente. Fíjense, esta integral nos va a quedar como logaritmo natural de i menos 2, y acá esto nos queda como menos 2 por x al cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Está bien? Con lo cual vamos a tener logaritmo natural de i menos 2, ¿sí? Que esto es menos x al cuadrado más la constante. Entonces ahora lo que hay que hacer es ordenar la ecuación, pero según, ¿sí? Tratando de ponernos de y en función de x. ¿Qué es lo que se puede hacer? Elevar a la e a ambos lados, ¿sí? E elevado de este lado y e elevado de este otro, ¿eh? Con lo cual, lo que pasamos a tener de este lado va a ser i menos 2, porque con logaritmo se cancela, y esto nos queda como e a la menos x al cuadrado es e a la menos x al cuadrado más la constante, con lo cual esto lo podemos pensar como una multiplicación, entonces tenemos e a la c. Si en este caso le llamamos como una constante nueva, por ejemplo, una constante k, que va a ser e a la c, yo en este caso, cuando voy a la ecuación, que esto me queda i menos 2 es igual a e a la menos x al cuadrado, puedo poner la constante multiplicando de este lado. Con lo cual, en definitiva, la fórmula me queda la constante por e a la menos x al cuadrado más 2. ¿Sí? Y ahí tengo ya la fórmula lista y disponible como para poder reemplazarla sin problema. ¿Bien? Esa sería la idea central de este tema por ahora. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces, por ejemplo, el siguiente caso, que es el caso 6, ¿sí? De este tema. Ustedes cuando van al caso 6, ocurre lo siguiente, ¿no? Fíjense, vamos a tener otra ecuación diferencial, donde en este caso vamos a tener y', ¿sí? Más y dividido x, que es igual a 3x. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, de todo esto, hay que encontrar la solución que pase, en este caso, por el punto 1, 4. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá nosotros? Para esta solución en cuestión, la idea sería la siguiente. ¿Sí? Nosotros acá podemos plantear, esto es una ecuación un poquito más compleja, no se puede hacer por variables separables, pero tenemos otras alternativas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una solución grande, como una ecuación grande, como puede ser este caso, más complicada, se puede pensar la solución general como la suma de dos soluciones. Una solución de una ecuación homogénea más una solución particular de cada ecuación. En este caso, H es la solución de la parte homogénea del sistema y P es una solución particular del mismo. ¿Sí? Esto ustedes lo han sentido nombrar, si han visto la parte de ecuaciones diferenciales, pero es algo bastante común, ¿está bien? Con lo cual, nada tranqui, porque es una de las cosas que se tiene en cuenta en estos casos. ¿Sí? ¿Qué es la solución homogénea? Primero, cuando ustedes van a la parte de la solución homogénea, es la misma ecuación, ¿sí? Que ustedes tienen, si la separan en términos, van a tener tres términos bien distintivos. Tienen, por ejemplo, el término que tiene y', ¿sí? Que es la derivada, después tienen el término que tiene la función de y, que es esta, y luego un término con constantes, que es este de 3x, ¿no? Entonces, en este caso, a la solución homogénea, todo lo que no tenga y en su ecuación es lo que nosotros vamos a dejarlo limpio y el término constante se iguala a 0. Entonces, momentáneamente se resuelve de esta manera, como si fuera una ecuación, ¿sí? De este estilo más abierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? ¿Sí? Venimos acá, vamos a hacer de la solución homogénea, esta sí se puede pensar como de variables separables, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener derivada de y respecto de x, este término que lo podemos pasar restando, o sea que esto nos queda como menos y sobre x. Vamos a agrupar, ¿sí? Los términos, por ejemplo, los que tienen y de un lado de la ecuación y los que tienen x del otro lado de la ecuación. ¿Está bien? Con lo cual, en este caso nos queda, ¿sí? Fíjense, menos derivada de y respecto de y, ¿sí? Que esto nos va a quedar como la derivada de x respecto de x. Y ahora,
cuando hacemos la integral en ambos lados, básicamente, ¿cómo nos queda esto? Fíjense, en este caso vamos a tener menos el logaritmo natural de y, que acá nos queda como el logaritmo natural de x más una constante. Con lo cual, el logaritmo natural de y, en este caso, ¿sí?, nos va a quedar como menos el logaritmo natural de x más una constante. ¿Está bien? Ahora, cuando elevamos a la y a ambos lados, ¿esto cómo nos queda? Fíjense. E a la logaritmo de y queda como y, y acá vamos a tener e a la menos logaritmo natural del x, ¿sí?, más la constante c, que esto lo podemos poner como una multiplicación. ¿Sí? A e a la menos logaritmo, que esto nos queda como menos x, ¿sí? O sea, en este caso, esto nos va a quedar como 1 sobre x, ¿sí?, o x a la menos 1, por e a la c, que es una constante, vamos a llamarle k, por decir algo. ¿Sí? Esto entonces es la solución de la parte homogénea de la ecuación. Y después tenemos la solución particular, que atente con esto, porque ¿cómo sacamos el i particular de la cuenta? Bueno, en ese caso, el i particular va a ser el siguiente, ¿no? Para sacar la solución particular, lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es pensar alguna solución que pueda llegar a ser posible, que pueda llegar a ser una buena solución de nuestro sistema. Entonces, pensar una función que cuando nosotros la reemplacemos, ¿sí?, nos quede efectivamente bien reemplazada acá. Y que nos dé solución también de la ecuación. Entonces, yo lo pensaría de la siguiente forma. Yo tengo, por ejemplo, mi ecuación diferencial con la derivada, ¿sí?, sumado con otra cosa dividido de x, me da 3x. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte de la derivada, necesariamente, esta derivada tiene que tener algún término que tenga de grado x a la 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo derive, ¿sí?, o sea, si mi función original me va a quedar con ese término, con x a la 1, y cuando yo reemplace la función original en ese término, me va a quedar x a la algo dividido x, y eso tiene que ser de grado 1. Con lo cual, lo más probable es que el grado de esa función tenga que ser grado 2. ¿Sí? Esa sería la idea central. Entonces yo me voy a imaginar a mi función como que voy a proponer que mi función sea del estilo así: a por x al cuadrado. Cosa que cuando yo la derive, una constante, ¿no?, que no sé cuánto es, esto me queda como 2 por a por x. ¿Sí? Entonces ahora, cuando hago la sustitución, ¿qué es lo que voy a tener? 2 por a por x más el i, que en este caso me queda como a por x al cuadrado sobre x. Todo esto me queda 3x. ¿Sí? Entonces observen ustedes, una de las x con una de las x se va, tenemos 2a por x más a por x, esto nos va a quedar como 3 por a por x, que es igual a 3x. Y cuando ahora dividimos ambos lados de la ecuación por 3x, por ejemplo, esto lo que nos va a quedar básicamente es que a nos va a quedar como 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahí ya sacamos la solución. ¿Sí? Lo que vamos a tener en nuestra solución particular es que el i particular queda como 1 por x al cuadrado. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestra solución general es la homogénea que hemos sacado antes, que es k por 1 sobre x, más la particular, que en este caso es 1 por x al cuadrado. Y listo. ¿Sí? Ahí con eso se terminó toda la cuenta habida y por haber. ¿Está bien? Bien. Veo que venimos bien hasta ahora porque no hay muchas dudas, así que me quedo tranquilo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un par de ejemplos más, ¿sí?, como para que nos quedemos tranquilos a ver qué se puede hacer, ¿sí?, y si se puede obtener otro tipo de soluciones. Esto ya les digo, chicos, para saber la clave de este tipo de problemas, básicamente lo ideal es tratar, ¿sí?, de, ¿cómo es?, de hacer muchos ejercicios como para que uno lo pueda ver, para que uno le pueda agarrar la mano, ¿sí?, y perderle el miedo a este tipo de casos, ¿ok? Vamos a empezar con los casos más picantes, ¿sí?, de ecuaciones diferenciales que están ahí disponibles. Por ejemplo, de acá el 7, si uno lo mira a grosso modo, hay varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los casos sería si uno toma, supongamos, la ecuación D, ¿sí?, donde vamos a tener que I
por y', en este caso nos va a quedar como x por seno de x al cuadrado, ¿no? O sea, ver este tipo de ecuaciones, la verdad que es un poco difícil, ¿sí? Pero no imposible al momento de hacer la resolución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Hay varios caminos. Acá no hay una forma única de poder hacer este tipo de cuentas, ¿sí? Sino que a veces es un tema de prueba y error que tenemos que ir resolviendo, ¿está bien? O sea que tenemos que probar si algún método sirve, si algún método no sirve, y tratar de ir buscando en base a eso la respuesta, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que nosotros vamos a tener en cuenta sería lo siguiente, ¿no? Yo probaría haciendo lo siguiente, que nuestro y', ¿cómo nos va a quedar? La derivada de y respecto de x, por ejemplo. ¿Sí? Cuando lo reemplazamos acá, y por la derivada de y respecto de x, esto me queda como un x por seno de x al cuadrado, por ejemplo. Entonces acá, ordenándolo de esta manera, uno lo que ve es que es una ecuación bastante potable como para poder hacer, ¿sí? Variables separables. Fíjense, si multiplicamos ambos lados por el diferencial de y, ¿sí? El diferencial de x, ¿cómo nos queda esto? Esto se nos va, ¿sí? Lo que vamos a tener es y por diferencial de y, que esto nos queda como x por seno de x al cuadrado por diferencial de x. Y a cada una de estas hay que aplicar la integral. ¿Está bien? Entonces, con esto podemos ir resolviendo las integrales por separado y viendo más o menos cuánto nos da, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer las cuentas. Supónganse que hacemos, en este caso, la integral de y por diferencial de y. ¿Cómo nos quedaría esto? Un medio de y al cuadrado. Después vamos a poner la constante y todo, pero lo ponemos más adelante, o si no lo ponemos ahora y después juntamos todo. Después tenemos la integral de x por seno de x al cuadrado, todo esto diferencial de x. Vamos a hacer una pequeña sustitución acá. Pónganse que ustedes tienen u, por ejemplo, que nos va a quedar con x al cuadrado. Cuando hagan el diferencial, esto nos queda como 2 por x por diferencial de x, ¿no? Con lo cual, x por diferencial de x nos va a quedar como un medio de diferencial de u, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ustedes reemplazan las cuentas, ¿cómo les va a quedar esto? La integral de un medio por seno de u diferencial de u, que esto nos va a quedar como un medio por la integral de seno, ¿sí? De u diferencial de u, que esto, en este caso, lo que vamos a tener es un medio, la integral de seno es menos coseno, ¿sí? Así que tenemos menos coseno de u más una constante, o sea que esto nos queda menos un medio de coseno de x al cuadrado, ¿sí? En este caso, más una constante C2. Entonces ahora cuando juntan todo, lo que van a tener es un medio de y al cuadrado más la constante 1, que esto nos queda menos un medio de coseno de x al cuadrado más la constante 2. ¿Sí? Lo pueden dejar planteado así, o si no, más sencillo, ¿sí? Lo pueden dejar en términos de una sola constante, por ejemplo, y al cuadrado, paso restando esto, y esto nos queda menos coseno de x al cuadrado más una constante c, por ejemplo. ¿Eh? Y dejar la solución en esos términos. Entonces, por eso, tienen que ir probando a ver si un método funciona, bien, buenísimo, y si no, tienen que seguir con los que siguen más adelante. ¿Está bien? Bien, vamos a ver otro tipo de ejemplos. Supónganse, vamos a ver, por ejemplo, el G, ¿no? Ya les digo, esto vamos a ir viendo un poco cómo sacarlo parte por parte, ¿no? En este caso tenemos el y' más 2 por x al cuadrado por y, que esto nos queda con x al cuadrado, y acá vamos a tener que el y en función del 0, esto nos queda con 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en este caso, no? Vamos a tratar de ver, pero, por ejemplo, una de las opciones sería tratar de ver si fuera posible tratar de usarlo como variables separables, ¿no? Entendiendo que y' nos queda como diferencial de y respecto de x. El tema que vamos a tener acá es el siguiente, ¿sí? ¿Cómo nos daríamos cuenta que este método a lo mejor no es el más indicado? Y a lo mejor a grosso modo, ¿no? Como para tener una idea. Bueno, básicamente nos damos cuenta que no es el más indicado por el motivo de que vamos a tener, ¿sí? Que si lo reemplazáramos, no tenemos manera de poder acomodar los términos por x de un lado y por y del otro de una forma sencilla, con lo cual
lo mejor va a ser tratar de usar el método tradicional. Puede ser una idea, ¿no? Pues en esto nos podemos equivocar, así que no se hagan problema, pero ¿cuál podría ser la idea? Tratar de plantearlo con el método tradicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a decir que mi solución general me va a quedar una solución homogénea más la solución particular, ¿sí? Lo mismo planteo que hicimos antes, lo abrimos en dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la ecuación 1, está la ecuación 2, ¿no? Venimos acá y decimos, para la solución homogénea, o sea, para la parte de la solución homogénea, lo que hay que hacer es plantear la ecuación que vamos a tener, ¿no? Y' más 2 por x al cuadrado por y, que esto nos va a quedar igual a 0. Acá sí hay una posibilidad, sí, de poder agruparlo más fácil. Entonces, en este caso, vamos a tener, ¿no? Derivada de y respecto de x, más 2 por x al cuadrado por y, que esto es igual a 0, ¿sí? De acá ustedes lo pueden agrupar, ¿sí? Las derivadas, que esto nos queda menos 2x al cuadrado por y, ¿sí? Si yo lo paso a un solo lado, vamos a agrupar los términos, ¿sí? De ambos lados, ¿ok? Y tratar de agruparlos como corresponde, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, paso viendo el y, derivada diferencial de y sobre y, que esto nos queda menos 2x al cuadrado por diferencial de x, ¿no? Venimos acá, hacemos la integral. Fíjense que una vez que tienen esto es bastante más sencillo, por suerte, ¿no? Menos 2x al cuadrado por diferencial de x, ¿sí? Cuando hacen estas integrales no hace falta que le sumen dos constantes, pueden usar una sola y no hay problema, ¿sí? Así que quédense tranquilos porque no hay drama con ese lado, ¿saben? Y esto les va a quedar como el logaritmo natural del módulo de y, y acá van a tener menos 2 tercios de x al cubo más una constante c, ¿está bien? Ahí, a partir de esto, elevamos a la e ambos lados, ¿sí? De todo esto. Acá con esto sacamos módulo de y, esto nos queda como y, y acá vamos a tener e a la menos 2 tercios de x al cubo, como es, fíjense, una suma en los exponentes, esto se puede pensar como una multiplicación acá de a la constante. Y a todo esto llamarlo una constante nueva, supongamos que en este caso le llamamos k, por decir algo, ¿no? Entonces, el I homogéneo, que es una parte de la solución, va a ser esta constante por E a la menos 2 tercios de x al cubo, ¿sí? Que sería esto en cuestión. Esto lo vamos a dejar en stand-by porque es parte de nuestra solución. Tenemos que ver qué es lo que pasa con la otra parte, que es la solución particular, ¿sí? Acá nosotros tenemos que volver a plantear, ¿sí? O sugerir nosotros una solución de nuestro problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Para una solución particular, acá la idea es hacer un poco de tanteo, si no tiene demasiada vuelta esto, en el sentido de cuentas o cosas extrañas que podemos llegar a hacer. ¿Está bien? Por ejemplo, venimos acá y para la solución particular, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Miramos la ecuación y' más 2x al cuadrado por y, que esto nos tiene que quedar como x al cuadrado. ¿Sí? Entonces la idea acá va a ser pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Si nosotros hacemos la cuenta con y con y', vamos a tener que tratar de pensar en algo, ¿sí? En una solución donde al hacer la multiplicación, la suma nos quede con algo de x al cuadrado. O sea, esa sería la cuestión de todo esto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos tratar de pensar nuestra función y, podemos pensarlo de distintas maneras, ¿no? Pero supongamos, en este caso, nosotros lo podemos pensar como si fuera, también lo podemos pensar como si fuera una constante, ¿sí? También puede llegar a andar, ¿no? Por ejemplo, si yo propongo que mi función y sea la constante 1/2, ¿sí? Y en este caso, y' me va a quedar como 0, yo al momento de hacer la cuenta, esto me queda con 0, más 2 por x al cuadrado por 1/2, que esto me queda con x al cuadrado. Y de hecho sí, cumple con lo que estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, como esto es parte de la solución general, en este caso, ¿cómo queda? Queda, la solución general es la suma de la homogénea, que ya la saqué hace un rato, y la particular, ¿sí? Entonces ahora cuando sumo todo esto me queda como k por e a la menos 2 tercios por x al cubo más 1/2, ¿sí? Y ahora cuando me pide específicamente un punto de todo esto,
¿qué es lo que nosotros vamos a sacar de acá? ¿Sí? Acá me pide, por ejemplo, que saque como punto de solución, ¿sí? Que me diga que i en 0 vale 2. Entonces reemplazamos, ¿sí? Y en esto nos va a quedar con 2 es igual a k por e a la menos 2 tercios por 0 al cubo, más 1 medio. E a la 0 es 1, con lo cual 2 me queda como k más 1 medio, con lo cual k me queda 2 menos 1 medio, que es 4 medios menos 1 medio, que es 3 medios. ¿Sí? Y nuevamente ahí tengo la solución general, que esto me queda 3 medios por e a la menos 2 tercios de x al cubo más 1 medio. ¿Está bien? Y esa sería la solución en cuestión de mi problema. ¿Está bien? Bien. Y acá hay varios ejemplos más, ¿no? Que podemos ir haciendo. Yo voy a mostrarles uno o dos más, porque la idea es, tratamos de, como les digo siempre, abarcar toda la guía. Hay muchos ejemplos, pero justamente como para que a ustedes les sea útil, obviamente también es importante que lo puedan sacar por su cuenta, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a ver lo siguiente, ¿no? El otro ejemplo, que en este caso tenemos el j, ¿no? Donde acá vamos a tener 2x por diferencial de x más x al cuadrado por i a la menos 1 por diferencial de i, que esto nos va a quedar con 0. ¿Está bien? ¿Qué hacemos ante este caso nosotros? Bueno, hay varias opciones, pero estas parece mentira, pero son de los ejemplos más fáciles para separar por este tema, ¿no? Una de las opciones es, por ejemplo, empezar separando en términos, los términos de la ecuación. Separando, por ejemplo, en términos de izquierda, en términos de derecha, y viendo cuánto nos queda en cada caso. Y la idea es esto casi, así cuando tenemos la ecuación con nuestros diferenciales, casi que tenemos la ecuación con, digamos, como es, ya está lista casi para hacerla por variables separables, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, este término lo paso restando, entonces voy a tener 2x por diferencial de x, que esto me va a quedar como menos x al cuadrado, y a la menos 1, que es 1 sobre i, y acá tengo el diferencial de i. ¿Sí? Luego, por ejemplo, otra opción es, en este caso, sacar, ¿sí? Dividir ambos lados por x al cuadrado. ¿Sí? Divido de este lado, divido de este lado, ¿sí? Con lo cual esto nos va a quedar como 2 por 1 sobre x diferencial de x, y acá esto nos queda, en este caso, como menos 1 sobre i por diferencial de i. ¿Sí? Y ahora sí, procedemos a hacer la integral, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 2 por el logaritmo natural de x más una constante, que esto nos queda como menos logaritmo natural de i. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural de i nos va a quedar como menos 2 por logaritmo natural de x. Acá la constante es simbólica. Por más de que yo esté dividiendo por menos, ojo con esto, aclaro por las dudas, no es un número con nombre y apellido, con lo cual tengo la flexibilidad de si, por ejemplo, tengo que multiplicarlo por un número negativo o hacer alguna operación similar, no hay problema, ¿está bien? Tengan cuidado con eso también por este tema, ¿sí? Entonces lo dejo como constante también. ¿Qué es lo que voy a hacer en estos casos? ¿Sí? Elevo a la e a ambos lados, ¿sí? Y acá hago exactamente lo mismo. Entonces esto me queda e a la logaritmo natural de i, que esto me queda como i, y acá esto me va a quedar e a la menos logaritmo de 2x, fíjense lo siguiente, ¿no? Menos 2 por logaritmo natural de x es como si yo tuviera logaritmo natural de x a la menos 2. ¿Saben? Con lo cual, cuando haga e con esto, básicamente esto me va a quedar como x a la menos 2, y acá esto, e a la suma de estos dos exponentes queda como e a una constante. ¿Está bien? Entonces la solución, si esto lo puedo llamar como si fuera una constante k, la solución me queda como k sobre x al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto es una familia de hipérbolas, ¿sí? Todas que tienen los ejes en el centro en 0, 0 y que justamente pasan por los puntos en cuestión y que son soluciones de la ecuación en cuestión. ¿Está bien? Bien, veo que venimos bien hasta ahora. La gente ahí en el chat, ¿cómo lo viene viendo esto? Más o menos, un par de opiniones, dudas. Aclaro para todos los que se estén sumando ahora o para los que lo vean después, ¿sí? Lo que van a tener en estos casos, esto va a estar disponible en YouTube. Así que si no lo pueden ver ahora, no se dan problema. ¿Tá? Nosotros lo vamos a dejar listo en un rato. YouTube lo termina de cocinar y nosotros lo ponemos
para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora un tipo de ejercicio completamente distinto, ¿sí? Vamos a mostrarles un poco de qué se trata esto. Guido, gracias por... Sí, Guido, tal cual, vamos a ponerlo más tarde, así que en un rato termina y ya está. ¿Está bien? Vamos a poner... perfecto. Bien, vamos a... Ahí paso el chivo de las clases, por la duda si alguien está interesado. Bien, vamos a poner acá